para lo cual es más que importante crucificar la carne, hacer morir las obras de la carne, hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir todo aquello que se pone en antagonismo con el Espíritu Santo. Pero el problema mayor es este, que la gente no entiende esto y entonces no camina ni la vida en el Espíritu. ¿Cómo yo llego a ser lleno, a vivir la vida en el Espíritu? Porque ayuno, porque hago penitencias, porque me niego de ciertas cosas simplemente, o porque muero. Porque muero. Pero la gente no quiere morir, la gente quiere intervenir en el proceso. Es que quiere él ser el protagonista de esa historia en la cual él vence la carne, vence al diablo. En alguna ocasión le preguntaron a Billy Graham, ya muy anciano, le dijeron: ¿usted qué piensa si el Señor viniera hoy? ¿Cuánto de la iglesia se fuera? Y él dijo: ni el 5%. Bienvenidos a este su programa Diálogos. Como todas las semanas estamos aquí para compartir la palabra del Señor y aprender un poco más de estar viviendo con Él y estando y permaneciendo en Él. En esta oportunidad, como siempre, estamos con el pastor José Rachumí. Pastor, su saludo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que siempre estén a la expectativa de seguir creciendo en el Señor. No hay que detenernos, hay mucho por aprender y hay mucho por vivir y mucho por encarnar. Así que síganos siempre en este su programa Diálogos. Pastor, estábamos conversando acerca del hombre nuevo en las diversas formas en que se manifiesta, ¿no? Y siempre hemos sabido que el hombre nuevo es hombre nuevo porque deja que el Espíritu Santo tome el control total de su vida. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, dice que nosotros cambiamos nuestra naturaleza. ¿Cómo mantenemos esa naturaleza? ¿Cómo nos mantenemos vivos en el Señor? Porque la eternidad, cuando venimos al Señor, inicia. ¿Cómo nos podemos estar siempre manteniéndonos ahí o hay altibajos dentro del hombre? Mira, tu pregunta es un poco complicada porque nos pone en el ámbito de las dos naturalezas. Y cuando uno habla de las dos naturalezas, por cierto, vamos a estar siempre en la lucha de que la naturaleza pecaminosa es difícil, que no se puede controlar, y entonces se malinterpretan los textos diciendo que tiene la primera piedra, el que esté libre de pecado. Y es que hay una cosa que nos dice la Biblia muy contundentemente, y es el hecho de vivir crucificados con Cristo, ¿no? Es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y el Señor Jesús hablaba de tomar la cruz, que eso es algo que yo diría no se practica, no se entiende. Entonces, en la perspectiva común, se quiere vivir la vida cristiana desde el hombre viejo, es decir, de manera religiosa, tratando de nosotros de vencer la carne, tratando nosotros de conseguir la aureola, conseguir la santidad, conseguir un estilo de vida puro, cuando eso es imposible para el hombre viejo. Si fuera posible, entonces Cristo no hubiese venido a morir por nosotros, tampoco nos hubiese dado su espíritu, no tuviéramos la palabra como guía o como, si se quiere, sustancia desde la cual el Espíritu Santo va a transformar nuestras vidas. Entonces, el problema real es que Pablo siempre está hablando del fenómeno de la carne, es porque no solamente por el hecho de que la carne es algo difícil de vencer, es imposible vencer. Humanamente es imposible vencer. Son mis razonamientos. Entonces, todo lo que compone la carne, toda la vida natural, toda la vida natural es imposible porque usted ya está perfilada, si se quiere, por la naturaleza caída. Pero a nosotros no nos mandan a vivir mejorando esa naturaleza caída. Nos mandan a vivir la vida nueva, la vida en el Espíritu, de la naturaleza divina, de la vida nueva que Dios nos da, o sea, como nueva criatura, para lo cual es más que importante crucificar la carne, hacer morir las obras de la carne, hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir todo aquello que justamente pelea o se pone en antagonismo con el Espíritu Santo. Pero el problema mayor es que la gente no entiende esto y entonces no camina
ni en la vida en el espíritu, ¿no? Entonces, eso es el ingrediente más complicado de conseguir, si se quiere, es el más fácil de notar en la Biblia porque es lo que Dios nos da. Pero el hombre quiere conseguirlo. O sea, ¿cómo yo llego a ser lleno, a vivir la vida en el espíritu? Porque ayuno, porque hago penitencias, porque me niego a ciertas cosas simplemente, o porque muero. Porque muero. Pero la gente no quiere morir. La gente quiere intervenir en el proceso. Es que quiere él ser el protagonista de esa historia en la cual él vence la carne, vence al diablo. Curioso, porque uno pudiera tomar los textos de Primera de Juan que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque, ¿no? Pero eso que han vencido a la carne, han vencido al diablo, han vencido al mundo, es porque están de la mano con el Espíritu. Están en otra dimensión. Sí. Ahora, lo que pasa es que creo que nosotros pensamos, como usted lo dijo, cuando venimos al Señor, le aceptamos a Él y Él se encarga de todo el trabajo. Nosotros seguimos, o sea, tenemos dos paralelos, ¿no? El paralelo espiritual y el paralelo carnal, ¿no? Estamos en este mundo, ¿no? La Biblia dice que no somos de este mundo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿A eso se refiere? ¿A no vivir conforme al mundo? O sea, es que va más allá de las normas. Va más allá de las normas, va más allá de la cultura, va más allá de las tradiciones, va más allá del quehacer común. ¿Por qué? Porque no se nos está diciendo solamente que dejemos de hacer lo malo. No se nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que intentar hacer lo bueno. Se nos está diciendo, tienes que vivir la vida de Dios. Esa es la vida en el espíritu. No se nos está mandando una suerte de decálogo de buen comportamiento. No hay cartilla. Es simplemente dejarse llevar por el espíritu. Correcto. Porque dice Pablo, no voy a decir algo, pero después en otro momento lo explicamos, es que si uno es guiado por el espíritu, ya no está bajo la ley. No hay ley. Porque Dios no necesita ley. Él es la ley. Él es la ley, Él es la verdad. O sea, no vamos a caminar en doble vía, sino vamos a caminar conforme a la vida que el Espíritu imprime en nosotros. Ya no hago las cosas porque tengo que obedecerlas, sino porque es inherente a mí. Es parte de uno mismo. Es parte de uno mismo. Es parte del nuevo hombre forjado por el Espíritu Santo. El nuevo hombre no es religioso para nada. El viejo hombre necesita religión, legalismo, normas, si se quiere estatutos, reglamentos y todo lo demás. Todas las cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, tradiciones inclusive de todo tipo en el campo religioso. Ahora, nos complicamos un poquito más. Siglo XX, estamos iniciando un nuevo año. Siglo XXI. Estamos iniciando la segunda, ya casi llegando a la mitad de la segunda década de este siglo. A inicios de siglo se decía que el cristianismo acá en el Perú era el 20%. ¿Es realmente cierto esto? Si conversábamos al inicio y se decía, ¿no? Si viene el Señor mañana, ¿cuántos serán levantados de la tierra? ¿No? ¿Cuántos seguirán con Él? Dios preguntándole a Abraham, hay tantos salvos allá, no, habrá 50, y Abraham contestando, siguiendo preguntando, ¿no? Bueno, si hubiera 50, si hubiera 20, si hubiera 5, y no había ni 5. ¿No? Esa podría ser la pregunta que podríamos hacerle. Esa pregunta es muy seria. En alguna ocasión le preguntaron a Billy Graham, ya muy anciano, le dijeron, ¿usted qué piensa si el Señor viniera hoy? ¿Cuánto de la iglesia se fuera? Y él dijo, ni el 5%. Ahí todas las estadísticas se caen. Y lo que sucede es que la forma de vida cristiana, las formas de vida cristianas han decaído. O sea, hay mucha tradición y poca vida en el espíritu. Entonces nos hemos vuelto doctrinales de la carne, doctrinales de la doctrina de mi iglesia, y no la doctrina fundamental que viene por la palabra en el entendimiento de la muerte en el espíritu. Lo que sucede es que cuando el hombre no vive en el espíritu, busca otro fundamento. Ahora uno dirá, pero el fundamento principal es la palabra. Sí, pero la palabra dice que hay que vivir en el espíritu. La palabra dice que hay que tener, yo tengo mi doctrina y mi dogma, y yo creo mi dogma y de mi dogma me salvo. No dice, yo practico buenas obras y por practicar buenas obras me salvo. Lo que dice el texto es que si no se vive en el espíritu, estamos bajo la ley.
Si no vivimos bajo el Espíritu, estamos en la carne y bajo la ley. Nos volvemos a ese espacio de sombra y de muerte. Que si vivimos conforme a la carne no hay salvación. Pero es lo que dice la Escritura. Pero eso no se hace énfasis. Porque el problema es que se hace mucho énfasis en Romanos 7. Y Romanos 7 dice que es imposible. Dice, no, Pablo está diciendo que lo que quiere hacer eso no hago. Entonces la gente dice, no se puede. No, Pablo está diciendo eso para mostrar que por la carne no se puede lograr. Pero dice en Romanos 8, que es el cántico de liberación, dice que en el Espíritu él está en otra dimensión. Y él manda, o si se quiere, establece que la vida en el Espíritu es el patrón natural, patrón común, el patrón básico de vida para un creyente. Entonces, para mí, el fiel de la balanza es vivir en el Espíritu. El Espíritu es el que rige, debe regir mi vida y el que debe regir el término de cómo yo voy a ser salvo, cómo yo como cristiano debo comportarme. No lo rijo yo, lo rige el Espíritu dentro de mi vida. Es que el Espíritu Santo es el que vivifica, es el que da la vida, es el que nos enseña a vivir la vida de Dios, es el que nos da la vida sobrenatural, no la carne. O sea, yo puedo tener muy buenos hábitos, puedo tener muy buenas costumbres, conozco mucha gente que no toma, no fuma, no roba, pero no se salva. Es lo que Dios dice de trapo de inmundicia. Es que las obras humanas terminan siendo eso. Por muy buenas obras que sean. Porque no nos cambia la condición. Un amigo me decía, yo no sé si exista Dios, y si existe Dios, el día que yo vaya seguramente me va a decir, bueno, tú no has robado, tú no has hecho esto, entonces pasa, ¿no? Y bueno, es simplemente decirle, no quiere la Biblia, porque le tiene miedo al cambio de vida. Digo, pero es que simplemente Dios no va a romper su regla por pasar a uno, porque para él el que no está en Cristo no es nueva criatura. Correcto. O sea, la única posibilidad es ser nueva criatura. Y Dios no comparte su gloria con quien no tiene su carácter, y ese carácter lo imprime el Espíritu Santo. Ese carácter no lo imprime la sociedad, la cultura, la moral, la ética, el tener buenas ideas, el tener buena filosofía, el tener buena doctrina. A eso iba. Muchas veces se dice, mi iglesia tiene mejor doctrina que la tuya. Mi denominación tiene mejor doctrina que la tuya. Doctrina es enseñanza, primeramente. La palabra doctrina significa enseñanza. Ahora, tú puedes tener toda la enseñanza del mundo y no tienes bien el Espíritu, no tienes experiencia real con Dios, tienes más que puro conocimiento. Si se quiere, eso no salva. Entonces, pregúntele a los que conocían la Biblia mejor que nosotros, los maestros de la ley, los fariseos, y si eran salvos. Es lo externo, es lo que Jesús denuncia de ellos, que es lo externo. Es una parte de la verdad, no es la verdad, porque la verdad, si no se encarna, si no se vive, si no se convierte en acción, en vida, no vida creada por el hombre, sino vida de Dios, porque eso solo lo produce el Espíritu. Y si el Espíritu no utiliza ese jabón, la palabra, para transformarnos y para darle nuevo contenido, no tenemos nuevo contenido, tenemos nuevo conocimiento. Yo creo que Jesús, cuando habla siempre, habla más allá de lo que se ve. ¿No? Porque dice que Dios examina el corazón, no ve la parte de afuera. Jesús, cuando habla de los fariseos, de los maestros, dice que son podridos por dentro, pero bonitos por fuera, ¿no? Y cuando Pablo habla del cristiano, no está hablando digamos, de las obras. Él normalmente termina sus cartas ya yendo a la parte práctica, pero siempre va primero a la parte interior del hombre. Entonces, la parte interior del cristiano está regido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que no se entiende. Debería ser, ¿no? Pablo dice que debería ser, y se lo reclama a todas las iglesias que escriben, ¿no? Pero nosotros tratamos de llevar la salvación con nuestros actos, tratamos de llevar la salvación con nuestra doctrina, tratamos de llevar la salvación, y me creo más salvo porque soy de determinada denominación y tú eres menos salvo, ¿no? En el cielo tú vas a tener menos gloria, menos corona, menos diademas, pero ¿por qué? Porque es mi razonamiento y el orgullo también está ahí, ¿no? Y entonces dice, yo hablo en lenguas, yo soy más salvo que tú. ¿El don me salva? El don no salva a nadie. Mira, ahí nosotros tenemos un grande problema porque se hace énfasis en los que no se debe. En el don, en la unción,
en la doctrina, y la vida en el espíritu. En el cargo. En el cargo, y la vida en el espíritu. No se da. Entonces, el problema es que nosotros estamos llenando el tanque con otra cosa. Y una ocasión le sucedió a un amigo que estaba yéndose a la playa con la familia un verano, estaba en su carro era petrolero, y se paró en un grifo, y como era un carro de apariencia moderno y todo, dijo, lléneme el tanque, le dijo a la persona que... Y nos preguntó el que atendía si era gasolina o petróleo, y metió gasolina. Fundió el motor. Fundió el motor. Entonces, ¿sabe qué? No fue a ningún lado. El carro estaba nuevo. ¿Responsabilidad de quién? Llevándola a la vida cristiana, ¿no? Bueno, llevando la actualidad del cristianismo. De ambos. Primero, del que cree que saber qué echar y está echando lo incorrecto. En este caso, los maestros. Los maestros. Y en el caso del dueño que no dice que le está echando. Ya, de no certificar, de no contrastar qué es lo que está entrando a mi motor. No cerciorarse. Entonces yo no tengo excusa de decir, no me enseñaron. No, pues. O sea, cuando llegue al cielo y me digan, mira, yo hice milagros y todo, esa parte de que yo no te conozco. Si yo me hubiese quedado con lo que me hubiesen dado mis pastores, con todo el cariño, respeto, amor que les tengo y todo lo demás, la pregunta es, yo estuviera viviendo la doctrina que me dieron, no la vida en el espíritu. Ya. Ese es el problema que tienen, si se quiere, el problema que se han tenido multitud de personas que no se quedaron con lo básico, sino que tuvieron hambre, sed de Dios, buscaron hasta que el Espíritu mismo terminó diciéndoles cómo es la cosa, ¿no? Entonces se ven los reformadores, se ven mucha gente que tiene experiencia real con Dios, no experiencia mental con Dios. Y buscar esa experiencia con Dios es dos cosas. Renunciar. Mira, por un lado está el hecho de que la Biblia cuando dice que hay que conocer a Dios verdadero es experiencia vivencial. Entonces, en la experiencia, el conocer en la Biblia está casi siempre relacionado con el hecho de la relación entre parejas, ¿no? Conocerse íntimamente. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de los cristianos conocen íntimamente a Dios? ¿O se conforman con lo que se llama ahora, llena la hojita de discipulado, o ven a tu discipulado y entonces le dan conocimiento, pero no le enseñan a vivir? Porque uno puede impartir conocimiento, pero no mostrar la vida. Luego... Perdón, y ahí sería lo que decía Job, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso ya es una experiencia íntima con Dios. Es que la intimidad con Dios no se logra si no volvemos a lo que tú decías hace un momentito, ¿no? ¿Qué se necesita? Búsqueda, humillación total, renuncia al mal. ¿Y eso es difícil? No es difícil si estás en el espíritu. Si estás en la carne es imposible. Si estás en la carne, no lo voy a hacer. Pero quizás por eso es que no se hace. No, es que se piensa que es un proceso. Ya. Y no es un proceso. Porque no se va a poder, ni por ningún proceso se puede vencer a la carne. Es lo que cae en las casas que tratan adictos a las drogas, ¿no? Están 2 meses, 3 meses y luego recaen, sí. Y luego recaen. La cuestión es de qué llenas tu tanque. Tengo que llenarlo del espíritu. Y si no llenas tu vida del espíritu, ¿quién puede generar, producir esa vida? Y ese es el mandato, ¿no? ¿Quién puede transformar? El mandato es ser llenos del espíritu, ¿no? Correcto. Es dejarte gobernar totalmente por él. No es poco a poco, no es un área, no es ya un poquito más, no existe. ¿Lo hace o no lo hace? Porque tan pronto asoma alguna forma de pecado en nuestra vida, el espíritu se entristece. Sigue el pecado, el espíritu se contrista. Sigue el pecado, el espíritu se apaga. Y ahora, en las iglesias, el Señor decía, donde están 2 o 3 reunidos, ahí voy a estar yo. ¿Estará Dios en las iglesias? Reunidos en su nombre, no dice reunidos, no. Reunidos en su nombre. Ahora, estar reunidos en su nombre requiere primero estar en Él. Y estar en Él obliga a vivir lleno del Espíritu Santo, a permanecer en Él, a andar en Él.
Por eso es que ahora la gente va necesitada con hambre y sed de tener una experiencia de cercanía con sus angustias, con sus temas. Y se le da doctrina. Y se le da doctrina que no llena el espíritu. Y es como irse al Medio Oriente, a hacer meditación trascendental. Sí, algo parecido. ¿No? Y las oraciones ya no son oraciones, son mantras, son simples letanías que se dicen por decir y ya la tenemos como un rezo, ¿no? Tanto criticamos el Padre Nuestro que rezan en la Iglesia Católica y nosotros caemos en eso mismo. Pero ni siquiera lo oramos, ¿no? Ni siquiera lo oramos. Porque orar no significa decirlo, orar significa vivirlo. Orar el Padre Nuestro es lo más hermoso que hay, sobre todo en la parte central que dice, venga tu reino, y reino sobre nuestra vida, y hágase tu voluntad. Eso es renunciación. Es completa renuncia, es completo sometimiento, Buscar primeramente el reino, venga tu reino, y hágase tu voluntad. Como en el cielo, así en la tierra también, ¿no? O sea, nosotros estar bajo. Pero orarlo, decir oraciones y no vivir en esa lógica, es una letanía que se dice. Es una letanía, el metal que resuena, se me lo carotine, es hablar con uno mismo. No es tener comunión con el Espíritu. Bueno. Lo que pasa es que, como decía Lutero, creo, nosotros tenemos al Salvador, pero no tengo a mi Salvador. Eso es muy bueno. Mira, cuando uno lee, por ejemplo, los Salmos y encuentra a David, por citar uno de ellos, usted lea el Salmo 18 y en el Salmo 18 usted se va a encontrar con una cosa muy particular. Dice, ese Salmo habla de Dios mío, fortaleza mía, castigo mío, mi libertador, etc. Todo es mío, es el Dios mío. No es el egoísmo, no es el individualismo solamente, es el hecho de la experiencia real con un ser que existe y que es parte de tu vida y que tú formas parte de la suya y que los dos son uno. Es el hecho de decir, esto es mío, y al final de cuentas, exaltarse y descansar y decir, y es real. ¿En quién voy a confiar? Claro, pero es real. Es real, claro. No es mágico, no es una cuestión de místico, no es una cuestión de buscar una estrellita a que mirar de vez en cuando. Es que creo que David vivió la experiencia cercana a Dios. En el ámbito de haber caído, de haberse levantado, de haber visto a su mano, protegiéndolo, guardándolo. Y creo que esa experiencia no es la experiencia que ahora se vive en el cristianismo. Es que la experiencia de hoy es la experiencia de la doctrina. Cuando la experiencia bíblica desde el comienzo es Dios hablando en el Edén, relacionándose con el hombre, relacionándose con Enoc, con Abraham, con Noé, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo apareciéndose, todo el tiempo dialogando. Abraham era amigo de Dios. Enoc caminó con Dios, inició un camino. Miren a David, que se salió del Antiguo Nuevo Testamento. Para declarar la grandeza de Dios. Sí, decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y de dónde recibió ese Santo Espíritu? Pues la comunión con el Señor. O sea, un adelanto de lo que venía. Claro. Entonces. Nuestro productor ya nos está llamando la atención. Nuestro productor siempre en lo mejor nos quita la viada, ¿no? Nos va cortando. El Espíritu Santo en nuestras vidas siempre va a gobernar mientras nosotros lo dejemos, porque es un caballero. Como siempre se dice esa frase, ¿no? El Espíritu Santo es un caballero. ¿Cuánto de nosotros debemos ser caballeros? ¿Nosotros debemos ser caballeros también para dejarlo obrar o debemos ser siervos? ¿Debemos ser lo último? Siervos. Yo creo que debemos ser humildes. Ya vivimos la vida lejos de Dios, ya sabemos lo que es eso. Pero el problema con nosotros es que siempre terminamos yéndonos hacia el otro lado, ser sabios en nuestra propia opinión, querer que Dios se someta a nosotros, querer que el Espíritu nos entienda, cuando nosotros por eso mismo hemos vivido mal, cuando debemos dejar nosotros más bien someternos y entender lo que Dios quiere. Leer la Biblia desde la perspectiva de Dios, para nosotros, no de la perspectiva nuestra, no como nosotros queremos que sea, no queremos que Dios nos entienda, ¿no? Decimos inclusive, podemos hablar por horas de esto del Señor Jesús, o sea, de Dios hecho hombre, del hombre Jesús, que nos entiende. No, pero el hombre Jesús no te va a entender porque no pecó. Supo lo que es estar bajo presión, pero no pecó.
y vino a enseñarnos justamente esa vida y nos dio su espíritu para vivir en la misma dimensión que Él. El problema con nosotros es que queremos vivir con un poco de Dios, un poco de cristianismo, un poco del espíritu, un poco de Biblia y mucho de nosotros. Y le achacamos cosas a Jesús. ¿Y al diablo? El diablo estaba ahí para tentarlo. No, y el diablo es la culpable de mi situación. Es que yo no tengo la culpa de nada. Yo no tengo la culpa de nada, ¿no? Señor, la mujer que me diste. La mujer que me diste y el diablo que pusiste. La culebra que pusiste ahí. Sí. ¿No? O sea, el hombre no va a tener la culpa de nada. Y cuando no hay ese, y es por eso que dice que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, que en esa naturaleza hemos sido concebidos. Como dicen, no, en pecado me concibió mi padre. Pero la nueva naturaleza es vivificada, teniendo una nueva vida y no tratando de vivir, sino vivir en ese espíritu. No, es el espíritu juntamente con la palabra de Dios que es viva. Mira, Pablo dice una cosa que es muy categórica, es contundente. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. No dice si vivís conforme a la carne, vas a lograrlo poco a poco. Dice, moriréis. O sea, nos vuelve al asunto de la muerte, nos vuelve al asunto de la ley, nos vuelve al asunto de estar lejos de Dios. Romanos 8:12. Si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. O sea, no nos da la alternativa de que, ¿sabes qué? Te estás agonizando o que te pongan oxígeno. Es que el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero dice, mas si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Viviréis. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso? Lo que pasa es que muchas veces asociamos el tema de la carne, cuando hablamos de la carne lo asociamos a los pecados sexuales. ¿Ya? Y creo que va más allá. No, pecado en toda su extensión de la palabra. No, la mentirita de no cualquier estoy, cosa. Dile que no estoy porque no Cualquier cosa que sea antagónica a la vida de Dios. ¿No? Y es ahí donde ya estamos muertos. Y es ahí cuando nos volvemos. O sea, la gente piensa que porque no comete pecados visibles, desagradables, bulliciosos, no peca. Esa mente que piensa de esa manera, o porque no lo descubren, es una mente que ya está carcomida, que ya está cauterizada. Sí, sí, es muy bueno eso lo que dices. Ahora, el asunto, ¿quién descubre su altivez? ¿Quién descubre la altivez del hombre? La altivez del hombre. Solo Dios. Dios. Pero ¿acaso el hombre se somete a Dios para que Dios le diga, mira, tú eres altivo y humíllate? ¿Quién se humilla todo el tiempo? Luego, entonces, el problema que nosotros tenemos es que tenemos categoría de pecados y luego en la categoría de pecados no queremos experimentar la humillación y no queremos experimentar la vida de Dios. Nosotros categorizamos, y el pecado no tiene categoría. No tiene categoría. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Sí. Así de sencillo. Pero nosotros decimos, no, si yo miento es una mentira blanca. Pero ya estoy muerto. Es muerte. ¿No? No necesito estar en una orgía, no necesito compararme con el que mintió por alguna necesidad. Están muertos los dos. Estás obedeciendo a la naturaleza antigua. Y el hombre nuevo al pecado ni siquiera lo ve. Lo odia. Lo odia. No lo puede ver. Como Dios lo hace, porque el Espíritu está ahí. Si el Espíritu no está ahí, tú vas a amar el pecado, vas a correr tras el pecado, vas a acariciar el pecado, vas a esconder el pecado. Y ahora el hombre actual, incluso los cristianos actuales, justifican el pecado, la tentación, cuando dicen no hay que emborracharse, pero si Jesús tomó vino. Si Jesús, y le crean amoríos a Jesús, y se crean ciertas historias. Sí, hay de todo ahora, de todos los tipos. Pero eso es solamente para justificarme. Para decir que Jesús, como era hombre, sintió esas necesidades. Y lo que no se entiende es lo que decía hace un momento, es que Jesús podía tener esa presión, pero no veía el pecado como una alternativa, ¿no? Porque muchos dicen, qué fácil la tuvo Jesús, que su única tentación fue que el diablo le habló, ¿no? Si el diablo me habla a mí, yo también lo puedo rechazar. Pero creo que el diablo va más allá. El diablo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el cristiano que tiene al Espíritu Santo ha vencido ya al mundo, ¿no? Dice que Cristo ya venció al mundo y nosotros, porque tenemos Espíritu, también hemos vencido al mundo. Mira, una cosa maravillosa es que se muestra a Jesús
curiosamente al Bautista, en esa misma dimensión de ser lleno del Espíritu Santo del vientre de sus madres. Y la otra cosa es que Jesús no tenía naturaleza pecaminosa, ¿no? Claro. Entonces, y a pesar de todo, o sea, digo a pesar de todo, porque dicen, no, pero fue Dios. No, fue lleno del Espíritu Santo, vivió como hombre lleno del Espíritu Santo, y esa es la única alternativa. Por eso nosotros podemos ser como el Jesús hombre. Sí, segundo Adán. El segundo Adán. O sea, no habría dificultad en vivir como Sin Jesús. tendencia al mal. Sin pensar en el mal, sin odiar. Porque tiene simiente incorruptible. Y esa es la simiente que nos ha dado. Esa simiente que no tiende al pecado. Entonces, pensando desde cierta lógica, es sencillo. Y no se hace. Súper sencillo, pues nos lo da todo. Pero no se hace. Lo trágico está en no querer morir. No es ni siquiera en buscar que morir, sino en no querer hacerlo. ¿Por qué los cristianos ahora no quieren morir? Porque se han acostumbrado al pecado. No, están muy enraizados. No quieren soltar sus raíces de mal y quieren ser buenos. No quieren soltar la iniquidad, la inclinación al mal propia del viejo hombre, a naturaleza caída, pero sí quieren la bondad de Dios, quieren la vida pura que hay en Dios, pero sin dejar lo otro. O sea, no puedes tú llenar en un vaso sin contaminar el contenido, llenar aceite con agua, pues, ¿no? ¿Y cómo llenamos agua? Abriendo el televisor, parando en Netflix. El otro día estaba en una actividad en la congregación y tenía que bajar a contar cuántos había, y bajo desde la escalera, se ve desde atrás a todos los hermanos y muchos con la excusa de tengo la Biblia en el celular, estaban con el Facebook, estaban con el WhatsApp, en plena oración, en plena prédica. Es que hoy día se teme mucho chocar con la gente. Hoy día la palabra que se predica, lo lamento. Yo me imagino todas las críticas van a venir contra ti por preguntar eso. No por mí por responder eso. El problema real es que no se quiere chocar con la gente, porque la gente, se va, ¿y con qué pagamos los gastos? Que se vayan. Es que Dios provee. Y Dios provee, y si quiere seguir ofendiendo a Dios, que lo haga lejos de nosotros. Si quiere un cristianismo a su manera, que lo inventen. Pero es que ahí también resalta la falta de fe. O sea, ¿en quién yo confío? ¿En la plata del hombre? ¿O hablamos de que Dios es mi proveedor? Es que hoy día estamos en la lucha de quién tiene la iglesia más grande, y quién jala más gente, a quién siguen más. Y caemos en el show. Pregúntale a Jesús con cuánto lo siguieron. Lo seguían por la comida. Multitudes. 500 nomás estuvieron el día de la ascensión. 150 en el aposento, pero su círculo era 12, de los 12 uno era traidor, 11 lo abandonaron en la cruz, 13 estuvieron el día de la transfiguración, pero a uno solo le encargó su madre. Al joven. Dijo, le dijo a Juan, al discípulo amado. Y la gente hoy día quiere ser creyente, pero no discípulo. Ese es el problema. Creyente hasta el diablo. Cree, tiembla, pero no obedece. Es el único que puede decir él es el Salvador, igual que nosotros, pero no decir mi Salvador. Entonces, creo que estamos, como le decía al inicio, siempre vamos a caer en el mismo punto, pero es el punto en el que tenemos que reflexionar como iglesia, que tenemos que reflexionar como cristianos, que tenemos que pensar que no nos estamos jugando algo fácil, ¿no? Mañana me arrepiento, mañana tengo la salvación, yo ya tengo la salvación y no la pierdo, ¿no? O sea, ya la acepté, y como la salvación no se pierde, puedo hacer lo que yo quiero. Y realmente no estamos, como usted recalca, no estamos tomando el texto como debería ser. Y la orden es muy clara. Que son textos tan simples, ¿no? Son textos que repetimos, pero no, creo que usted ha sido preciso al decir, simplemente oramos pero no obedecemos, simplemente decimos y no actuamos. Nos complicamos buscándoles teologías al texto, cuando el texto tiene un mensaje mínimo. El mensaje mínimo, más allá de las posturas, está en este caso, por ejemplo, no se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu.
No hay vida cristiana. No hay vida cristiana sin Espíritu Santo. Y por si acaso, con mucho cariño, respeto, no soy pentecostal, no soy carismático, soy más carismático que los carismáticos, más pentecostal que los pentecostales. Soy un enamorado del Espíritu. No que deje a Cristo de lado, es mi maestro, amo al Padre, pero sin el Espíritu no hay quien nos lleve no hay quien nos muestre al Hijo, y sin el Hijo no hay quien nos muestre al Padre. Sin el Hijo no llegamos al Padre. No llegamos para nada. Y sin el Espíritu Santo no estamos en Él. O sea, es una cadena que tenemos que tener en cuenta. Bueno, nuestro productor ya se está jalando los cabellos. Vamos terminando. Pastor, su recomendación. ¿De qué tenemos que llenar nuestro tanque? Llenos del Espíritu todo el tiempo. En cada todo momento. el tiempo. No es de vez en cuando, no es una experiencia de un momento, no es que ahorita voy a orar y ay, qué lindo me he sentido. No, siéntete así todo el día, todos los días, hasta la venida del Señor. Sujétate, humíllate, muere todo el tiempo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Esa es la demanda del Señor y en esa dinámica debemos vivir. Y para que todo eso sea posible, nos ha dado a su Espíritu. Sigue compartiendo el programa con otras personas, con todos los amigos. Es tiempo de arrebatarle al diablo a mucha gente y no dejar que los hijos de Dios se pierdan o caigan en engaño. Y espero que podamos vernos pronto. Dios los bendiga, Dios los guarde y comparte el programa como dijo el pastor y nos estamos viendo en otro episodio de Diálogos. Bendiciones. Bye.